Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a Socio Podcast, el podcast de la carrera de Sociología de la UBA. Me presento, yo soy Maga. Y yo soy Matías, y juntos vamos a estar haciéndonos una pregunta que nos pareció interesante de plantear el día de hoy. ¿Por qué estudiar sociología en la cárcel? Sí, señor. La sociología también se estudia en la cárcel. ¿Sabías que desde 1985, a partir de un convenio entre la UBA y el Servicio Penitenciario Federal, comenzó el programa UBA 22 de Educación Universitaria en Cárceles? Desde entonces se ofrece en estas instituciones educación universitaria con carreras como Sociología, Trabajo Social, Derecho, Psicología, Filosofía, Letras y Contador Público. Claro, y además, la licenciatura en Sociología es la única carrera de la UBA, además del CBC, que se dicta de manera presencial en los 3 centros universitarios del programa: Devoto, Ezeiza para varones y Ezeiza para mujeres. Y además de las materias regulares, se ofrecen talleres de extensión sobre temas como punitivismo, control social y reinserción laboral postencierro, ¿no? La sociología, como disciplina, tiene mucho para aportar a cualquier debate sobre los delitos, el sistema penitenciario, la educación en cárceles. No sé, pienso por ejemplo desde los aportes teóricos de Foucault en su famoso libro Vigilar y Castigar, de 1975, que nos mostraba, por ejemplo, que la cárcel no funciona, no es su objetivo reformar a las personas privándolas de la libertad, sino que su objetivo es disciplinarlas dentro de una red más amplia de control social. Claro, en ese libro creo que ya es todo un clásico de la sociología, ¿no? Foucault nos explica entonces que la prisión, como una institución paradigmática del poder moderno, opera a través de dispositivos de vigilancia, que simbolizan una forma de poder que observa sin ser visto, ejerciendo, control y dominación, ¿no? El panóptico como dispositivo de vigilancia, diría, es el ejemplo más famoso de esto. Claro. Ahora, estudiar sociología en la cárcel, me imagino, que implica no solamente adquirir conocimiento teórico, sino también la posibilidad de situar ese conocimiento en la realidad cotidiana del encierro, ¿no? Hay un par de trabajos producidos por estudiantes privados de la libertad, como Villani, Sennett, Melnick, súper interesantes en este sentido, porque evidencian que el conocimiento sociológico es una herramienta para conocer y comprender el mundo carcelario desde adentro, con sus propias jergas, relaciones, prejuicios y contradicciones. Es esta coparticipación sociológica, ¿no?, la que se convierte en un espacio de cuestionamiento y también de reflexión, tanto de la sociedad externa como de la situación de encierro misma, y muestra la importancia de estos espacios de educación. Además, pienso, estudiar sociología o cualquier otra carrera en la cárcel abre la posibilidad de resignificar la experiencia del encierro. Quizás dándole sentido como un espacio donde se puede acceder a la educación y al conocimiento que es una herramienta de libertad, ¿no? Me parece súper importante destacar esto porque no sé si todos lo saben, pero a fines de marzo, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sancionó la resolución 372/25 que prohíbe el funcionamiento de los centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal. Y esto no es una pavada, porque tiene un impacto vital para el sostenimiento de esas trayectorias educativas. Hoy estamos en un contexto en que, mediados por un discurso de motosierra y estigmatización, básicamente, se ataca directamente al derecho a la educación en las cárceles, valiéndose de un montón de prejuicios. En el fondo creo que se disputa la idea del sentido común, ¿no? De dar por hecho que por estar preso o presa perdés todos los demás derechos, ¿no? Sí, me quedo pensando en estos prejuicios sociales que mencionabas recién, Maga. Yo creo que en este contexto que nos toca, marcado por la expansión del neoliberalismo, podemos advertir la creciente criminalización de los sectores más vulnerables, ¿no? Especialmente de la juventud marginalizada. Yo creo que teniendo en cuenta estos factores, la sociología se vuelve una herramienta clave, ¿no? Porque nos permite analizar críticamente cómo ciertos grupos son etiquetados, son estigmatizados. Quiero decir
que la desviación social es una construcción social ligada a procesos de etiquetamiento, ¿no? Sí, re. La idea del etiquetamiento es interesante porque siempre implica simplificar y estigmatizar a un grupo que en realidad siempre es más diverso y complejo. Por ejemplo, el pibe chorro, como una etiqueta social que se usa para referirse de forma despectiva a jóvenes que casualmente son siempre de barrios populares, porque siempre son de barrios populares, ¿no? O sea, al delincuente de clase alta a nadie se le ocurriría decirle pibe chorro. Esto por un lado. Y además esto de la simplificación, ¿no? Porque la actividad delictiva, en todo caso, es solo una de las muchas prácticas que estos jóvenes pueden desarrollar para expresarse y construir una identidad. Para muchos, la delincuencia es una manera de encontrar un lugar en el mundo, una forma de existir, en un contexto social difícil. No sé, ¿puedo recomendar un libro que para mí habla de esto? El niño resentido, de César González. Se me está viniendo a la mente desde que empezamos a hablar de esto. Ok. No lo leí, pero justo vos sabés que ayer leí una reseña del libro en donde emparentaban la escritura de César con la obra de Arlt, ¿no? Y me parece que tanto la obra de Arlt como la obra de Fogel tienen como esta cosa de la violencia ligada al etiquetamiento, ¿no? Y me parece que eso es una cuestión clave. El etiquetamiento también como forma de violencia, sin más, digamos. Pero bueno, no me parece que sea casual, eso es lo que quiero decir con todo esto. El etiquetamiento contribuye, creo, bastante a lo que podemos llamar el pánico moral. Quiero decir, los medios de comunicación y ciertos sectores sociales amplificando la imagen del pibe chorro, como hablamos recién, para generar miedo, ¿no? Y esto sirve para justificar después políticas represivas que muchas veces no solucionan las causas profundas del problema. Y sí, es un poco el ABC del neoliberalismo, ¿no? El Estado abandona la protección social y fortalece el control a través del castigo y la vigilancia. Pero esto, en vez de mejorar las condiciones de vida de la sociedad y poder dar oportunidades de ascendencia social, son medidas que llevan al aumento de la criminalización y la estigmatización. Exacto. Y me parece que es mejor que ya dejemos de hablar tanto nosotros. No sé qué opinas, Maga. Estoy de acuerdo. En la entrevista de hoy vamos a conversar sobre estas cuestiones de la mano de un profesional que conoce esta temática muy de cerca. Así es. Darío Capelli es el coordinador del programa UBA 22, docente de nuestra facultad y especialista en capacitación y formación docente. Se los presento. Bueno, bienvenido Darío. Muchas gracias por venir a compartir un ratito con nosotros y con toda la comunidad de Sociopodcast. Nos parecía interesante que nos puedas compartir algo de tu visión como coordinador de la carrera en un penal. Y quizás empezar como por lo más básico, ¿no? Que es ¿por qué considerás importante que las personas privadas de la libertad puedan acceder a la educación universitaria? ¿Qué impacto tiene en tu experiencia, tanto a nivel personal como social? O sea, ¿por qué es importante que la carrera esté ahí? Bueno, está bien. Yo te diría, vos me dijiste que es una pregunta básica, te diría, voy a partir de una línea más básica todavía, que es por qué es importante que las personas estudien en la universidad. Y después, si querés, hacemos foco sobre las personas privadas de libertad. Es evidente que una vez que uno entra en la universidad es parte tuya para siempre. Quiero decir, pasa a ser parte de tu identidad. La universidad, de algún modo, interviene en tu identidad, la configura, la complementa. Una vez que entras a la universidad, ya no sos el mismo. Bueno, ahora pasar eso a la cárcel, donde la mayoría de las personas que estudian no tenían en su mapa, en su trayectoria teórica, pensado estudiar en la universidad. Entonces, vos podés pensar, nosotras podemos pensar que la universidad nos cambió la vida, pero muy probablemente, no sé si muy probablemente, esto con
La ampliación del sistema universitario cambió, pero muy probablemente en muchos de nosotros y de nosotras estuviera la posibilidad de estudiar en la universidad. Es decir, en nuestro radar estaba que fuésemos a la universidad. En las cárceles estás creando un estudiante universitario donde no se pensaba que iba a haber un estudiante universitario. Muchas veces nos encontramos con testimonios más o menos con estas palabras. Si yo no hubiera estado en Cana, jamás me hubiera ido a anotar a una facultad, jamás hubiera ido a la ventanilla de una universidad a preguntar por tal o cual plan de estudio para una carrera. Entonces eso es notable, ¿no? Decimos, si la universidad en efecto cambia vidas, porque pasa a ser parte de tu identidad, mucho más parece serlo en estas trayectorias vitales donde cambia radicalmente, ¿no? Cambia radicalmente, donde solo parecía haber un porvenir vinculado a, no sé, la delincuencia, ciertas actividades marginales, etcétera. Bueno, hay otra cosa, ¿no? Se configura otra cosa. Entonces, por eso me parece importantísimo, ya de por sí, que la universidad esté. La carrera de sociología, además, le agrega un valor adicional, que es poder pensarse, ¿no? Poder, todo lo que nosotros aprendemos, o muchas de las cosas que nosotros aprendemos y nosotras aprendemos en la carrera, sobre los dispositivos de disciplinamiento, control, etcétera. Bueno, ahí no solamente se aprende, sino que se los vive. Entonces, la posibilidad de pensarlo desde adentro mismo de la institución disciplinaria, carcelaria, de control, etcétera. Así que bueno, es muy notable ver cómo los propios estudiantes se enamoran de la carrera. Los y las estudiantes se enamoran de la carrera. La terminan, estamos teniendo, en los últimos 2 años, estamos teniendo una buena terminalidad. Una buena terminalidad no quiere decir que viernes por medio tengamos 30 graduados como podemos tener aquí en la sede de Santiago del Estero 1029, pero sí que estamos teniendo compañeros y compañeras, chicos y chicas, no tan chicos, no tan chicas, que terminan la carrera y que piden más, piden, che, ¿y ahora qué? A ver qué puedo, hay alguna maestría que puedo hacer, algún posgrado, especialización, etcétera. Bueno, eso todavía falta armarlo. Es decir, la posibilidad de que continúen sus trayectos formativos a través de un posgrado. Y después sí tenemos mucha gente, ¿no? Estudiantes privados y privadas de libertad, que a lo mejor cumplen condena y siguen estudiando afuera. Eso también es un tema, ¿no? El dispositivo de acompañamiento. Digamos que el programa UBA 22, que es el programa de educación universitaria en cárceles, y existe desde el año 85, seguramente esto es algo que deben haber presentado, no tiene un dispositivo de acompañamiento a las trayectorias universitarias una vez que las personas salen por haber cumplido la condena. Pero estamos comprometidos a seguirlos, a acompañarlos, ¿no? Es decir, que porque además salen enamorados de la carrera. Pero es cierto que una vez lo escuché a una estudiante que había salido y lo puso en estos términos. Cuesta mucho la readaptación, lo puso en estos términos, ¿no? De readaptación. No habló ni de resocialización ni de reinserción. Puso el término adaptación o readaptación, no me acuerdo, pero era por ahí, en ese campo léxico, y me pareció notable porque adaptación es como un término para los chicos que, digamos, te infantiliza, ¿no? Una adaptación te infantiliza. Entonces me pareció que estaban en esa situación, una situación de salir y encontrarse con un mundo, el mundo de la facultad, que exigía, que requería, que exige y requiere un acompañamiento. No hay un dispositivo, insisto, para acompañar eso, pero sí estamos comprometidos. Entonces cada vez que sale alguna, nos encontramos en la facultad, hacemos todo el FSOC Tour, lo llevamos a la dirección de la carrera, departamento de alumnos, al departamento docente, lo contenemos, hablamos con los docentes para que sepan cuál es la situación de la persona que se está incorporando a cursar la materia. No para que tengan ningún tipo de consideración en especial, pero sí para que sepan cuál es el escenario y bueno, y ahí lo vamos llevando a que terminen también. Así que bueno, eso, transformar, ustedes me preguntaban por la importancia de la carrera o de la universidad y en particular de la carrera en las cárceles, y yo diría es esto, ¿no? Transforma radicalmente la vida. Es decir, no sé si cambia la identidad. Las personas siguen siendo los que son. Uno no es como la canción de Charly García que decía, de chiquito fui aviador, ahora soy un enfermero. Bueno, no, sos aviador y enfermero, las dos cosas. Bueno, el que afanó y va a ser una persona que afanó y cumplió condena. Pero es una persona que afanó y cumplió condena y ahora es otra cosa, ¿no? Y ahora no es otra cosa. Sigue siendo la misma persona, pero con una identidad
con matices de identidad que no creía que tenía, ¿no? Es muy lindo, lo último que digo, perdón, en relación a esto, hace poco una chica que acaba de salir en libertad y que se va a incorporar a la carrera, a pesar de que estamos terminando el cuatrimestre, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para que pueda terminarla, las materias que empezó a cursar las termine afuera. Dijo, me descubrí a mí misma, ¿no? Dijo esto, no me descubrí a mí misma. No sabía que me gustaba leer, no sabía que me gustaba estudiar, no sabía que me gustaba la sociología, me descubrí a mí misma. Eso es notable, ¿no? Es decir, ya eras vos misma, siempre sos uno mismo. Es que justo te quería preguntar por eso, porque pensaba en esto que vos decías, de que la mayoría de los estudiantes adentro de un penal la trayectoria de vida no diría que era un posible estudiante universitario y de repente se convierte en eso. ¿Y qué pasa ahí con la sociología? Porque digo, yo pienso en mi trayectoria, que yo me anoté a la carrera de sociología medio sin saber de qué se trataba. ¿Qué pensás que hace que una persona adentro de un penal se acerque específicamente a la sociología, Claro. ¿no? Dentro del abanico de carreras que hay. Sí. Si pensás que... Bueno, ya que estamos hablando de sociología, ustedes saben que la determinación de las acciones son multicausales. Entonces hay muchas causas por las que una persona se anota en sociología. Una es porque, es cierto, ciertamente la oferta de carreras es limitada. No están las 90 y pico de carreras que tiene la UBA, no están ni siquiera las 13 facultades. De hecho, de esta facultad, solamente la carrera de sociología está en los 3 penales en donde se brinda el programa. Ezeiza varones, Ezeiza mujeres y Devoto, y después en Ezeiza varones además está la carrera de trabajo social. Ciencia política, comunicación y RT no están. Estaría buenísimo que en algún momento se incorporen, pero bueno, entonces quiero decir, por un lado, hay una cierta limitación de oferta de carreras. Y después es notable, por supuesto, la carrera en donde muchos se anotan es en Derecho, ¿no? Derecho es una carrera en la que explota. Además, Derecho tiene una estructura para la oferta de la carrera en el UBA 22 muy potente, ¿no? De una estructura muy potente, tener designaciones docentes, no sé, bueno, en fin. Y además hay muchos alumnos que se anotan, porque quieren ser sus propios abogados o porque incluso quieren ser los abogados de sus propios compañeros. Y después es notable ver cómo los más teóricos, los que están más interesados y les gusta y tienen ahí como una jactancia de que, nosotros pensamos las cosas importantes, ¿no? Bueno, los abogados sí, estudian de memoria los marcos normativos, los encuadres normativos, pero nosotros pensamos las cosas importantes, ¿no? Entonces, bueno, ese perfil de estudiante, ¿no? El que quiere pensar las cosas importantes, porque piensa en profundidad, porque va más allá de estudiar de memoria los encuadres normativos, se anota en sociología. Después hay otras carreras, ¿no? Está ciencia de la Facultad de Ciencias Económicas está con un par de carreras, en Devoto sobre todo, y la Facultad de Filosofía y Letras tiene también un par de... Filosofía y Letras, las dos, están en distintos penales, ¿no? Pero bueno, parece eso, ¿no? Parece que el que quiere pensar el fundamento de las cosas, incluso del encuadre normativo de los que estudian Derecho, es decir, los que quieren pensar los fundamentos, incluso de las leyes, estudian sociología. Y hay muchos que estudian sociología y derecho. Terminan derecho y se anotan en sociología, o terminan sociología y se anotan en derecho. Está bien, son dos carreras que se dan, pero es notable eso. Me encantaría que podamos hacer algo con derecho, ¿no? Un buen combo. Sí, que podamos en términos Derecho con perspectiva sociológica. Sí, totalmente. Sí, absolutamente. Sí, sería un muy lindo complemento. Por ahí algo del orden más del posgrado, de estudios avanzados, ¿no? Porque hay muchos que terminan Derecho y tenemos unos cuantos que ya terminan en Sociología y estaría bueno poder armar algo ahí para proponerles como formación de posgrado. Así que bueno, eso me parece que ese es el valor diferencial que tiene la carrera dentro de la oferta de carreras del programa, ¿no? Después otros que la descubren, como todos. Vos me decís, a todos un poco nos pasó, que si no tengo mucha idea, te suena el nombre sociología. Y bueno, será que estudia la sociedad, ¿no? Lo mínimo, que lo más básico que te suena el nombre. Y después vas descubriendo, ¿no? Después vas descubriendo va descubriendo los aparatos conceptuales, los modelos de pensamiento, ¿no? Una forma de pensar críticamente, ¿no? Entonces eso está bueno. Para mí la sociología es eso, ¿no? La sociología es conciencia crítica.
básicamente es un modo de pensar, ¿no? Bueno, es algo que abordan ustedes en todas las emisiones del podcast, pero bueno, me parece que ese modo de pensar lo van descubriendo también en el transitar de la carrera. Nuestros estudiantes privados de libertad. ¿Sabes qué pensábamos? Hablábamos hace un rato en la presentación del origen del programa y de la cantidad de tiempo que esto viene funcionando. No sé si querés contarnos algo de cómo surgió esto, Bueno, ¿no? ¿Cómo sí, ese momento de creación? el programa es del año 85, es decir, que este año cumple 40 años, justo en un contexto donde está muy atacado, pero cumple 40 años. Y el factor fundamental de la creación del programa es la voluntad que tuvo una persona, Marta Laferrier, que hoy actualmente sigue siendo la directora del programa UBA 22. Hubo un interregno donde no lo fue, pero desde su creación y hasta ahora, excepto ese interregno, es la directora. Y digo que tuvo una voluntad de creación, una voluntad casi diría militante de creación, producto de que ella era funcionaria de la universidad. De hecho, Marta Laferriere fue secretaria académica de esta facultad durante la gestión al frente del decanato de Juan Carlos Portantiero. Es decir que, miren qué interesante los vínculos que podemos hacer entre el programa y la facultad y concretamente la carrera. Estamos hablando del decanato. Juan Carlos Portantiero tenía su secretaria académica, Marta Laferriere, pero es ella, Marta Laferriere, quien recibe por parte de una madre de una persona que estaba privada de libertad la demanda de que quería que su hijo estudiase en la universidad. Así que bueno, así empezó el programa. El programa empezó primero con algunas clases sueltas, después constituyendo un aula dentro de un pabellón. Les recomiendo mucho una película es un documental que se llama No ser Dios y criarlos, así se llama el documental, donde está contado en mucho detalle el origen del programa y donde tiene una fuerte presencia Marta, ¿no? Así que ella, quien fue secretaria académica de Juan Carlos Portantiero durante su decanato, había sido previamente, antes de ser secretaria académica del decano Portantiero, había sido la creadora del programa. Y está en un contexto, en el año 85, en un contexto de consolidación de los derechos, ¿no? De transición democrática, recuperación de la institucionalidad y consolidación de los derechos. En ese contexto hay que ubicarlo el programa, ¿no? Y en honor a ese contexto de surgimiento, en honor a la voluntad militante de esta persona, me parece que hoy es fundamental, haciendo honor a esa tradición, bancar el programa a pesar del escenario tan adverso, ¿no? Así que bueno, eso me parece que es importante destacarlo. Sí, yo te quería preguntar, porque, bueno, cuando hablamos del programa UBA 22 estamos hablando de el hecho de que se den carreras, ¿no? en instituciones como las cárceles. Bueno, ya cambia un montón de cosas en términos de la lógica del funcionamiento, ¿no? Claro, de las carreras. Totalmente. Entonces, te quería preguntar un poco también para la gente que está escuchando, ¿cómo funciona, ¿no? En términos prácticos, en términos logísticos, la experiencia docente, ¿no? En el programa UBA 22. Sí, cómo funciona, no sé, la gestión de los insumos, cómo es el hecho de entrar y dar las clases, el tema de los apuntes, bueno, todo en general. Bueno, está buenísima la pregunta porque acá hay un actor institucional que no está en nuestra sede de Constitución y de Marcelo T. Alvear, que es el servicio penitenciario. Es decir, es un actor institucional con el que tenemos que estar permanentemente articulando, ¿no? Y estás entrando, como vos decís, a una cárcel. Es decir, que el ingreso exige una serie de protocolos, autorizaciones, volantes de autorización que no se resuelven de un día para el otro, sino que tienen todo un circuito administrativo, que van a la Dirección Nacional de Seguridad y vuelven. Es decir, que la gestión es un poco más compleja, al mismo tiempo es otra escala, no es la escala de aquí de Marcelo T, perdón, soy muy viejo. No es la escala de aquí de Constitución, porque son muchos menos estudiantes, son mucho menos docentes, de hecho son menos carreras, pero sí tiene ciertas complejidades, ¿no? Entonces, lo que hacen las coordinaciones externas, de cada carrera tiene una coordinación externa. Yo soy el coordinador de sociología. Trabajo social tiene otra coordinadora y después las otras carreras lo mismo.
cada coordinación externa prepara la oferta de materias que no es la misma que la que se da en las sedes de, voy a decir como dicen los presos y las presas, del medio libre. No es lo mismo la oferta del medio libre que la oferta que se da en el contexto de encierro. ¿Por qué? Porque no tienen la posibilidad de anotarse en todas las materias, digamos, no tienen la oferta abierta, no, la oferta es limitada. Entonces hay que ir armando una oferta de materias de acuerdo también a cómo tenés compuesto el estudiantado. Si vos tenés alumnos en el tramo inicial de la carrera y alumnos en el tramo final de la carrera, tenés que llevarle materias a los dos tramos. Entonces podés llevar sociología general, filosofía y historia de conocimientos o historia social moderna y contemporánea, pero después tenés que llevar 50 horas para este pibe que está cursando o esta piba que está cursando. Me están faltando 50, mirá que ya tengo 150, me quiero recibir este cuatrimestre y me faltan 50 horas. Bueno, entonces hay que salir a buscar un seminario, hablar con la oferta de seminarios, con los docentes titulares, preguntarles si pueden dar durante este cuatrimestre en la cárcel, o durante el cuatrimestre que viene, o planificar para el primer cuatrimestre del 2026, si pueden dar en la cárcel. Entonces, bueno, ya se reservan ese cuatrimestre para darlo en la cárcel, ¿no? Y no lo dan acá, o ven, qué sé yo, si están en una sociología especial, que a lo mejor tienen una planta docente un poquito, que les permite un poquito más de juego, por ahí la pueden dar acá, y dar un práctico. No sé, a lo mejor los teóricos los pueden resolver en algunos casos, como por ejemplo en el 6 a varones, estamos resolviendo con sincrónicos, ¿no? Que está bueno eso, ¿no? Después de la pandemia quedó conectividad en los centros universitarios y bueno, los teóricos a lo mejor se pueden resolver vía sincrónicos. Igual muchas veces el titular quiere ir a dar el teórico, pero bueno, como tiene que darlo acá y allá, a lo mejor puede darlo, una semana lo pueden dar sincrónico y otra semana a lo mejor acercarse presencialmente. Y después, bueno, depende mucho qué planificación, secuencia de clases haga cada materia, cada cátedra, si van a hacer una oferta semanal, quincenal, si van a ser teóricos y prácticos, teórico-prácticos todos juntos. Bueno, ahí hay que tomar decisiones pedagógicas, ¿no? Hay que tomar decisiones pedagógicas por un contexto extra pedagógico, que es, por ejemplo, adecuar el programa, o que es, por ejemplo, vos me preguntaste por el tema de los apuntes. Claro, los apuntes, hoy la conducción del centro de estudiantes restituyó las becas de apunte para los alumnos de UBA 22. Igual es cierto también que, ¿cómo se sostienen las becas? Se sostienen porque habría otros muchos que comprarían apuntes. Ahora, como hay justamente esos otros muchos que compran apuntes, ya no compran apuntes porque leen digital, bueno, entonces es difícil a veces pedir becas para todos los estudiantes, o a lo mejor la agrupación, la organización que conduce el centro de estudiantes dice, bueno, pero fíjense si hay algún recurso posible a través de, no sé, caja chica de las carreras, que es muy poca, pero digo, o algo de la facultad, qué sé yo, un fondo con el que se pueda, algún recurso con el que se pueda solventar algo de estas impresiones. Bueno, en fin, se le va buscando la vuelta. Pero lo cierto es que hay que hacerlo impreso, porque si bien hay conectividad, el tiempo de permanencia dentro de los centros universitarios es limitado. El centro universitario no está en el pabellón. El centro universitario está fuera de los pabellones y los estudiantes y las estudiantes son trasladados al pabellón para que puedan cursar y estudiar en la biblioteca o en el laboratorio de computación. Después se vuelven al pabellón. Y en el pabellón es muy difícil estudiar, ¿no? En el pabellón es muy difícil estudiar porque, nada, es otra vida, no todos los que viven en el pabellón estudian, entonces también es como pretender estudiar en un bar todo el tiempo, ¿no? Con otras características, no es la de un bar, pero digo, si están escuchando música fuerte o hay alguna pelea o algo, bueno, es muy difícil estudiar. Así que bueno, tiene mucha particularidad. Y en cuanto a los docentes, pasa esto, ¿no? Bueno. Es que, perdón, te Sí. interrumpo porque justo te quería yo preguntar Sí. algo puntualmente de esto, ¿no? Que hace un ratito estábamos hablando de esta resolución que sacó Bullrich hace poco, que dificulta, por Exacto. decirlo de alguna manera, justamente estos espacios de socialización, entiendo, porque como Totalmente. que estos permisos están dados para el momento de la cursada Ujú. y entonces se pierde toda esta posibilidad de lo que se aprende de los compañeros, de lo que se aprende del momento en el que estás en la biblioteca, de pasillo, ¿no? Como lo que pasa acá en la facu. Y
Y nada, me interesaba mucho como preguntarte sobre esto Sí. desde adentro, qué impacto ves efectivamente de esa resolución No, y cómo afecta a la vida universitaria y al derecho a la educación del que estamos hablando. Ujú. Bueno, sí, lo que vos me preguntás y está muy vinculado con la pregunta anterior que me habías hecho vos, porque que tiene que ver con la gestión del centro universitario, porque también incide, digamos, no solamente incide negativamente en el tiempo de estudio para los estudiantes, sino que también esa resolución que vos nombrás incide en su primer artículo en la gestión cotidiana del centro universitario. La resolución 372-2025, que es la de Bullrich, salió publicada en Boletín Oficial el 25 de marzo, después de una multitudinaria marcha en defensa de los derechos humanos, por la memoria, la verdad y la justicia. Nada parece ser casualidad en este gobierno, y si en todo caso son casualidades, siempre caen para el mismo lado. Digo, que después de una marcha, una multitudinaria marcha, como la del 24 de marzo, haya salido en Boletín Oficial una resolución que vulnera tanto los derechos más elementales de las personas privadas de libertad, que están privadas de libertad ambulatoria, no de otra. Esa resolución tiene dos artículos. La primera disuelve los centros de estudiantes dentro de los centros universitarios. El segundo artículo limita el tiempo de permanencia, como vos bien dijiste, de los estudiantes al tiempo de cursada. Entonces, el primer artículo que disuelve los centros de estudiantes incide directamente en la gestión cotidiana, porque una cosa que me olvidé de contar es que es fundamental en la gestión cotidiana de los centros universitarios la tarea que llevan adelante los coordinadores internos. Una cosa es lo que hacen los coordinadores externos, ¿no? Que le garantizan a los estudiantes, yo por ejemplo, le garantizamos a los estudiantes una oferta académica, les gestionamos a los docentes el ingreso al centro universitario. El centro universitario, una vez que entras a la cárcel, te llevan al centro universitario, y en el centro universitario ya es como si fuera la facultad, ¿no? Es concretamente una pequeña ciudad universitaria. Garantizamos los apuntes, etc. Y otra cosa es lo que hacen los coordinadores internos, que son chicos, chicas, o no tan chicos, no tan chicas, digo, que están estudiando la carrera y que se cargan al hombro, se embanderan con la carrera y se cargan al hombro todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa interna. Es decir, los que se anotan, los nuevos inscriptos, esto, por ejemplo, detectar bien quiénes necesitan tal materia, quiénes están más avanzados o les están faltando alguna teoría sociológica. Después, también otra cosa que gestionan los coordinadores internos son todas las actividades de extensión, la gestión interna, todas las actividades de extensión. Hay actividades de extensión o de vinculación, como quieran llamarlo, dentro de la cárcel. Por supuesto, el territorio con el que se vinculan es el territorio carcelario, es la población carcelaria no universitaria. Entonces hay un montón de talleres de teatro, de discusión sobre la cuestión seguridad e inseguridad, de análisis de medios, un montón de talleres de extensión para la población carcelaria, que son muy numerosos, que nosotros los cuidamos mucho porque son de alguna manera nuestro semillero. Es decir, el primer acercamiento que tienen las personas presas al centro universitario muchas veces es a través de los talleres de extensión. Eso se publicita en los pabellones. La persona pide audiencia con el área de educación para anotarse en el taller extracurricular, va esa nota, llega al centro universitario, cuando llega no lo puede creer, ve un lugar donde puede discutir con otros, puede ver videos, puede llevar a cabo una actividad pautada, conoce a otra gente, docentes, talleristas, etc. Bueno, esa tarea de preparar las aulas, que ande el proyector, que incluso otras tareas de mantenimiento y limpieza, esa tarea la hace en los centros de estudiantes. Es decir, que no es solamente, que ya sería importantísimo, la representación gremial, ya sería importantísimo que le nieguen la representación gremial, pero además de negarle la representación gremial a los estudiantes, le niegan este dispositivo administrativo que garantiza la gestión cotidiana del centro universitario. Ese artículo está vigente. El otro, el que está cautelado, es el que vos decís, que es el que limita a los estudiantes, el tiempo de permanencia de los estudiantes, al tiempo de cursada. Que es una recontracagada. Porque vos nada más, nosotros pasamos por la universidad y bien sabemos que el mejor conocimiento, la mayor parte del conocimiento, no sé si la mayor parte, pero la mitad por lo menos, se cocina afuera de las aulas. En los pasillos, en los bares, en el mate de mano en mano. Entonces,
Digo, ese conocimiento, ese saber que se cocina por fuera del aula y que es tan importante como el conocimiento cara a cara con el docente, es el que le están vedando. Al estudiante no le permiten ahora juntarse en grupo de estudio, no le permitirían ir al laboratorio de computación a buscar material, no le permitirían hacer uso de la biblioteca. Digo que está cautelado porque hubo un montón de recursos que se fueron presentando. Hay distintas instituciones que intervienen en esto, ¿no? Está la Procuración Penitenciaria. Procuración Penitenciaria Nacional es el instituto autónomo, no sé bien dónde está colgado, Ministerio de Justicia, pero no sé bien, creo que tiene un funcionamiento autónomo, que vela por los derechos de los presos, ¿no? Procuración Penitenciaria Nacional. Comisión de Cárceles, que es una institución parecida, digamos, un área parecida. CELS, un organismo de derechos humanos, ellos presentaron presentaron un habeas corpus colectivo para justamente cautelar esa resolución. El juez, que finalmente terminó recibiendo ese pedido, hizo lugar a una cautelar para el segundo artículo, para el que vos decís. Por lo tanto, ahora los estudiantes están pudiendo quedarse un poco más. Pero este gobierno es un desastre, y es tan desastre, que perdón, esto lo digo haciéndome cargo de lo que digo, no sé si es la línea del podcast, pero es tan desastre que se cagan en la justicia y entonces no le hacen caso a la justicia, y eso envalentona al servicio penitenciario, ni siquiera digo al área de educación del servicio penitenciario, que dentro de todo es gente con la que se puede hablar, ¿no? Siguen siendo penitenciarios, pero son penitenciarios que tienen algún tipo de creencia en el factor educativo como vía de resocialización. Ahora, lo que es la gestión de la seguridad, la gobernanza de la cárcel, el servicio penitenciario, la gobernanza de la cárcel, no le dan bola a lo que el juez diga. Dice, no, vamos a bajar a los estudiantes, bajar quiere decir, en la jerga carcelaria, llevar a los estudiantes del pabellón, en este caso al centro universitario. Vamos a bajar a los estudiantes cuando queramos y los reintegramos cuando queramos. Y total, no pasa nada. Total, ¿quién va a pedir, no? El preso es el que... yo diría los presos y los viejos y las personas en situación de calle son como los últimos orejones del tarro, ¿no? De la sociedad. Lo último, lo que menos cuentan. En términos de ranciar serían los que no cuentan, ¿no? Uh-huh. Y más los presos, ¿no? O los locos, ¿no? Los que están encerrados. Entonces, ¿quién va a preguntar por un preso si bajó o no bajó? Bueno, en eso estamos, en esa pelea estamos, digo, más allá de que nadie pregunta, nadie preguntaría. Y es más, de hecho, no es un punto para la campaña política de nadie, bregar por el derecho de los presos. No obstante, en eso estamos, ¿no? Estamos en eso, estamos peleando contra esta resolución a través de defender mucho este habeas corpus, ¿no? Tratar de colaborar con el juez en todo lo que el juez solicite. No quisiera decir nada que se vaya de la estrategia judicial de la UBA, porque bueno, a partir del habeas corpus, la UBA, el rector de la UBA, le solicitó a la ministra, esto sí es público y por eso lo digo, le solicitó a la ministra una reunión, a la ministra Bullrich una reunión para hablar, pero no le dio pelota, y el juez sí llamó a una mesa de trabajo donde estuviera presente el servicio penitenciario, la UBA, y esto es notable, fue la semana pasada, una representación estudiantil. Así que ahí el juez Iturralde, juzgado en lo criminal y correccional número 16. Así que eso por un lado, y después hay un montón de habeas corpus individuales, hay un montón de estrategias judiciales ya por parte de los alumnos, que también están funcionando o están haciendo su recorrido, ¿no? Entonces un alumno consigue que el juzgado, la justicia le reconozca que puede bajar más tiempo que el que simplemente se restringe a su momento de cursada. Entonces ya hay uno. Entonces eso funciona medio como antecedente. Bueno, en fin, estamos ahí. Claro. Es un escenario muy tenso, claro. Muy tenso. Y decías que como esta primera parte ya, lo de los centros de estudiantes, eso es un hecho hoy. Eso es un hecho y es muy grave porque los centros de estudiantes y los coordinadores internos que son parte del centro de estudiantes generalmente están la mayor parte del tiempo en el centro universitario. Por supuesto que los presos y las presas trabajan dentro del penal, ¿no? Y por ese trabajo cobran un peculio. En los considerandos de la resolución dice que el verdadero vector
de resocialización es el trabajo y que por eso la universidad no es tan importante. Eso es uno de los fundamentos de la resolución de Bullrich. Y entonces, ¿qué hacen? Para desalentarlos o para desganarlos de ir a la universidad y no pedir que no pidan anotarse materias, le están descontando a lo loco el peculio de trabajo. Le están descontando el día que falta, día que no van porque tienen que ir a cursar, les descuentan esas 2 horas. Entonces ya el estudiante dice, bueno, entre que no me dejan estudiar, no me puedo quedar para estudiar, y encima si voy me descuentan 2 horas. Entonces por ahí prefieren no ir a estudiar. Entonces hay que remar contra eso, hay que remar contra el desánimo de los propios estudiantes. Ese laburo lo hacen los coordinadores internos, pero al mismo tiempo también no los ven tanto a sus propios compañeros porque ya no los bajan. Y no están en el mismo pabellón. Entonces, che, ¿qué pasó con Álvarez que no vino durante 2 clases? Dice, no lo pude ver y además no tengo el teléfono del pabellón. O lo llamo al pabellón y no lo encuentro. O no andan los teléfonos. Entre pabellón y pabellón se pueden llamar, ¿no? Porque hay teléfonos de línea. O no están andando los teléfonos, porque esa es otra también, ¿no? El estado de las cárceles es bastante lamentable. Digo, las líneas no... Yo llamo al CUD, que es el Centro Universitario de Devoto, y no anda. Llamo en el CUE, que es el Centro Universitario de Seiza Varones, tiene línea de salida, pero no línea de entrada. Es decir, que me pueden llamar. Además lo tienen que hacer con tarjeta. Es decir, tienen que comprarse una tarjeta, raspar el código, llamar un número y bueno, ese sistema que ustedes seguramente no conocen, pero que desde hace 20 años atrás es el que funciona en el Centro Universitario de Seiza. Pero no tiene línea de entrada, entonces no puedo, ¿cómo hago para llamarlo? Quiero llamarlo para decir, mira, no va tal profesor. Por suerte ahora los mails me permiten, y como hay conectividad, me permiten dentro de todo llamar al coordinador interno o a quien esté leyendo los mails, mira, no va tal profesor porque se enfermó. Bueno, todo eso se enquilombó de una manera súper potente, digamos, ¿no? Está mal decir potente, porque potente es un lindo adjetivo. Se enquilombó de una manera atroz el funcionamiento cotidiano. Pero lo estamos sacando, ¿eh? Lo estamos sacando, estamos terminando el cuatrimestre como podemos, pero lo estamos terminando. Y de a poco, yo creo que esto ni al propio servicio penitenciario le sirve. Por más que no le den bola a la justicia, aunque no quisieran darle bola a la justicia, a ellos les complica mucho la vida. Porque imagínate que un alumno que cursa de 10 a 12, ¿no? Cursa de 10 a 12 y después está anotado en otra materia de 14 a 16. O en un taller extracurricular. Está anotado. O sea que el servicio penitenciario eso se lo tiene que reconocer. El centro universitario de Seiza es muy grande. No sé si algunas fueron por la Seiza Cañuelas. Tienen el complejo, lo tienen a la derecha, cuando van para Cañuelas. O incluso cuando cae algún preso famoso que está que pone la cámara, se ve muy grande. Son 6 módulos de alojamiento, muy grandes. Cada módulo de alojamiento a su vez tiene adentro 10 pabellones. Y el centro universitario de Seiza está al fondo de todo. O sea, tenés que recorrer, si vas del módulo 1 hasta el centro universitario, son 1000 metros. Por ejemplo, tenés que recorrer 1 kilómetro. ¿Qué hace el servicio penitenciario? A los estudiantes universitarios les tiene que ir a recoger con un transporte. Entonces lo lleva por un transporte al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y lo lleva al centro universitario. Imagínate que termina a las 12 y según la resolución tienen que volver, no pueden quedar ahí. Bueno, a las 12 termina, los empieza a llevar de nuevo, los reintegran. Al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, a los distintos módulos. A las 14 lo tienen que volver a llevar. Entonces, viste, o sea, gastan nafta, se ponen de mal humor. Viste, acabo de entregar al último, tengo que ir a buscar al primero. Bueno, entonces ni al propio servicio penitenciario le cierra demasiado esto. Y por lo tanto, también están en algunos casos, por más que no le quieran dar bola a la justicia, hacen la vista gorda respecto a la resolución y, bueno, si se tiene que decir, no hay problema, viste, qué sé yo. Entonces el estudiante que termina a las 12 le permiten quedarse hasta las 2 de la tarde, que empieza a cursar de nuevo y en ese cacho por ahí puede estudiar. Puede ir al laboratorio de computación o a la biblioteca o juntarse con sus compañeros, tomar unos mates y charlar un poco sobre las materias. Así que, bueno, por eso digo, más o menos lo estamos terminando. Era una catástrofe, hace 2 meses era una catástrofe, justo hace 2 meses, porque nos llovió esa resolución. Hubo mucho malestar, ustedes habrán visto en Devoto, incluso hubo batucada, los medios le presentaron un motín, no fue un motín, fue una batucada un ratito. Esto miren qué notable,
todo el penal hizo batucada. El penal, no sé cuántos presos habrá ahora, pero debe haber más de 2000. Ponerle que estén estudiando en el CUT, en el Centro Universitario de Devoto, no sé, 300 personas. Todo el penal hizo una batucada por el CUT. Eso fue como muy conmovedor. Los chicos que estudian en el CUT dicen, no sabemos cómo agradecerles a todos nuestros compañeros del penal la batucada que hicieron para defender al Centro Universitario de Devoto, ¿no? O sea que todo el penal salió a hacer batucada, a defender que los chicos que están estudiando en el Centro Universitario vayan. Eso es notable, ¿no? Me hace acordar un poco a la movilización, lo estoy pensando ahora, a las movilizaciones del año pasado, que toda la sociedad salió a defender a la universidad. Bueno, ahí todos los presos salieron a defender a la universidad. Todos. En Devoto. Fue notable eso. Y lo que tiene Devoto es esto, ¿no? Una altísima visibilidad. Ahí batucada, ya lo escucha un vecino, llama a los medios, prenden un trapito en una ventana y yo digo, motín, viste, ya bueno, viste, se agranda todo. Ellos saben, ¿no? Un poco que Devoto tiene esta ventaja, de que es muy visible, muy visible. Así que bueno, entre lo que pudieron organizar los alumnos desde adentro, lo que pudieron, la estrategia judicial que está llevando a cabo la universidad, gracias a los distintos habeas corpus que se pronuncia, gracias a los distintos habeas corpus o recursos cautelares que se fueron presentando. Y después lo que hicieron distintas organizaciones políticas que tienen más militancia en cárceles. Hay organizaciones políticas que tienen militancia en cárceles, ¿no? Entonces pudieron hacer actividades que rodearon. Hubo una actividad muy linda en Devoto que se rodeó todo el penal, se hizo un abrazo al penal con libros, se puso a lo largo de todo el perímetro, que son 2 manzanas. Todo el perímetro se pusieron libros que después fueron donados a la biblioteca. Es decir, que entre esas cosas, digamos, entre esas distintas tácticas o estrategias, no sabría cómo llamarlo, movidas, la estrategia judicial, lo que pudieron organizar los estudiantes de adentro y lo que se pudo organizar desde afuera, bueno, la fuimos llevando. No está volteada la resolución, está vigente. Uno de esos artículos por lo menos está cautelado. Y sí, sobre todo, me parece que hay una mesa de trabajo que está constituida. No está muerto quien pelea. No, para nada. Genial. Sí. Yo me gustaría volver un poquito a lo que hablamos al principio de la charla de tu faceta directamente como docente, ¿no? Sí. Entonces, en este contexto tan particular y con ese desgano que vos mencionabas hace un rato, quería preguntarte, ¿qué impacto ves en la experiencia docente? Uh-huh. ¿Qué impacto ves en la experiencia docente de ese contexto particular que mencionabas recién? Bueno, vos sabés que, así como les dije, que hay alumnos muchos testimonios de alumnos que dicen, si no hubiera estado en Cana, no me hubiera ido a anotar a la facultad. Muchos docentes salen de dar clase y dicen, me había olvidado lo que era dar clase, ¿no? Sí, ¿viste? Me había olvidado. Uno me llegó a decir, no voy a dar los nombres de nadie, pero uno me llegó a decir, voy a Devoto y me desalieno. ¿Cómo estarán las cosas afuera para ir a Devoto y desalienarte, ¿no? Bueno, pero, claro, el estudiante está tan comprometido, ¿no? Y además, bueno, es cierto que atravesado, imagínense lo que debe ser vivir en la cárcel, ¿no? Yo, voy una vez por semana a la cárcel, más o menos la conozco, pero no me puedo ni siquiera imaginar un 10% de lo que debe ser vivir en la cárcel. Entonces, estar ahí es la vida. Muchas veces me dijeron, para nosotros la universidad es la vida. El centro universitario es la vida. Entonces, el compromiso que tienen los estudiantes es muchísimo. Además quieren avanzar y además, otra cosa, dentro del convenio UBA-SPF, UBA Servicio Penitenciario, las carreras universitarias son reconocidas para adelantar las salidas transitorias, ¿no? Es decir, que la persona privada de libertad, hay una serie de trayectos formativos, algunos de formación profesional, otros de educativos, que les permiten adelantar las salidas transitorias. Es decir, que si la salida transitoria está prevista a un determinado porcentaje de la condena, bueno, de acuerdo a los trayectos que vaya transitando, puede ir adelantando. Una semana, un mes, como máximo puede adelantar 2 años, ¿no? No más que 2 años. Por más que hagas 75 carreras, como máximo puedes adelantar 2 años. Pero bueno, 2 años para una condena es un montón de tiempo. Todo esto no me acuerdo por qué era lo que me habías preguntado. Bueno. Te había preguntado por el impacto de, ahí está. De Entonces, ese... quieren, claro, el estudiante está ahí súper comprometido, entre otras cosas también porque quiere adelantar salidas transitorias.
No, porque esto que hablábamos al principio, se enamoran de la carrera, se enamoran de la carrera, se enamoran del estudio, se descubren. Esto que me decía esta chica, que ahora ya salió en libertad el otro día, dice, me descubrí a mí misma. Esto es increíble, ¿no? Entonces, si sentís eso, el compromiso con el estudio es superior. Y el docente cuando ve dos estudiantes muy comprometidos con el estudio, y se siente, ¿viste? Se siente tocando el cielo con la mano, ¿no? Es decir, esto es lo que yo siempre quise hacer. También se descubre a sí mismo, ¿viste? Se redescubre como docente, ¿no? Así que sí, generalmente es muy buena la experiencia de los docentes. El docente sabe que tiene que tomar, como les decía antes, decisiones didácticas, decisiones pedagógicas. ¿Te pasó a vos esto? ¿Me contás? Sí, totalmente. Tuve que acortar el programa. Es decir, tenés que acortar el programa. Es decir, de repente tenías 10 textos para leer y decir, no, leo 3. Pero esos 3, tuviste una discusión con esos 3 textos. Es decir, nunca tuve una discusión, nunca tuve una discusión así. ¿No? Nunca tuvimos una discusión así. Después, por ejemplo, hay de todo. Está el estudiante que, bueno, ustedes lo saben, debe estar el estudiante que depende, hay materias que le gustan más, le gustan menos, las que le gustan menos, y verá cómo más o menos cómo puede ir zafando, si puede tercerizar una parte, la terceriza, de sus trabajos prácticos, la terceriza. Hay menos acceso a la inteligencia artificial, ningún acceso a la o no sé si ninguno, por lo menos no estoy enterado. Pero no, en general, el docente además, el preso y la presa cuidan mucho al docente, cuidan mucho el espacio, ¿viste? Lo cuidan como con un amor. Es muy... Hace poco salió una nota en Tiempo Argentino, yo creo que se las pasé a la preproducción, donde hay un testimonio de una de nuestras estudiantes, Florencia de Piero, la nombro porque salió nombrada, y claro, con este tema de la resolución, que no las dejan bajar, ella es parte del centro de estudiantes, claro, en el jardincito que tienen ahí en el centro universitario de Seiza Mujeres, dice, no podemos cortar el pasto. Dice, la verdad que lo cuidamos con tanto amor esto. Y sin embargo, no podemos cortar el pasto, está el pasto crecido. Mirá lo que, viste, el detalle, ¿no? Entonces es un cuidado, un amor del espacio y de los docentes también. Entonces el docente llega y tiene un café preparado, ¿viste? Una cosa que no te pasa como docente, casi nunca te pasa, ¿no? Llegar y tener el café preparado, un mate cocido. Nada. Generalmente es muy buena la experiencia que hacen los docentes. Por supuesto, reconociendo los límites, ¿no? Los límites son estos. Menos material, quizá adecuación del programa, etc. ¿Hay algo de todo esto que mencionaste recién que vos digas, esto es lo que me motivó a trabajar en el programa UBA 22? No, yo empecé dando clases en el programa UBA 22 en una materia del tramo más avanzado, una teoría sociológica. Que claro, con las materias optativas son muchas, entonces pueden ir rotando, ¿no? Pueden ir rotando. Claro, pero ¿cómo llegaste a la cárcel? Que me dijeron, che, hay que ofrecer una teoría, el coordinador que estaba en ese momento, que era Pancho Langieri, que además Pancho fue estudiante del UBA 22. Bueno, hay que ir a dar una teoría, hay que dar una teoría a la cárcel. Se lo dijo en ese momento al titular. A ver, porque yo soy mi materia es teoría estética, teoría política, la materia era Horacio González. Horacio ya se había jubilado, ya estaba Eduardo Rinesi. Y Eduardo me dice, mirá, me llamó Pancho, me dijo que hay que dar la materia. Y bueno, yo voy, ¿viste? ¿No? Vamos a hacer la experiencia. Así que nada, yo empecé como docente y bueno, cuando se dio la materia en el 6, le dije a Pancho, yo quiero darla en Devoto, la di en Devoto. Cuando terminó la materia en Devoto, dije, yo quiero darla en el 6 a mujeres, la di en el 6 a mujeres, y después se jubiló Pancho, entonces me llamaron a mí. Así que bueno, eso fue un poco lo que, cómo termino, cómo empecé, como estoy ahora como coordinador. Y tengo que destacar mucho el laburo que hace la carrera para contener la carrera desde el equipo, todo el equipo de conducción. Yo me siento parte del equipo de conducción de la carrera para sostener estas sedes. A mí me gusta decirle mucho a los estudiantes, cuando hacemos las charlas para ingresantes de acá, de Dale con Marcelo T, de Santiago del Estero, les decimos, bueno, ustedes tienen compañeros en otras sedes. Digo, ¿cómo otras sedes? ¿Santiago? ¿Qué? ¿Marcelo T? No, Marcelo T no. Otra sede. ¿En dónde? En la cárcel de Devoto, en la cárcel de Seiza Mujeres y en la cárcel de Seiza Varones. Ah, no sabíamos. Bueno, porque hay que considerarlo como eso, como otra sede de la carrera. Bueno, el equipo de conducción cuida mucho
el dictado de la materia en esas otras sedes. En el equipo de coordinación, yo soy el coordinador, pero comparto mi laburo con otro compañero que se llama Miguel Sichowolski, que labura a la par mío, que también es docente de una materia. Él es docente de análisis de la sociedad argentina, que en este momento se está dando en Ezeiza Mujeres. Así que bueno, eso suele pasar con los docentes, ¿no? Insisto, ¿no? Se saben cuál es la limitación. La limitación es concretamente que los apuntes llegan más tarde, que a veces nos ha pasado, llegás y no está el volante de autorización para que el docente ingrese. Sociología de la educación, empezaba este cuatrimestre. Llegamos allá con la profesora de la materia, y dice, no me llegó el parte de autorización. Sí, pero no vinimos hasta acá, es Ezeiza esto, mira que no le da la vuelta a mi casa. No, pero no me llegó el parte de autorización, ¿viste? Sí, y no llegó, y no puedes entrar. Si no está autorizado, no podés. Bueno, ese es un límite. Eso te desganaría. Bueno, el docente ahí medio que se engancha un poco más, y no puede ser, pero la próxima voy a venir y voy a dar una clase, voy a dar 2 clases mejor que la clase que no pude dar, y va y se entusiasma, se engancha, los alumnos responden y bueno, la cosa se va calentando. Así que eso hice, bueno, por eso digo, pareciera que los límites o los obstáculos que tiene esta modalidad a la tarea docente, no parece que se siente desafiada. Y sobre todo cuando tiene respuesta del otro lado. Por último, y como para ir cerrando, hay una pregunta que les hacemos a todas las personas que pasan por esta mesa y queríamos también ver qué tenés vos para decirle, qué le dirías a un estudiante de sociología o a alguien que esté pensando en estudiar esta carrera. ¿Libre o preso? Lo que vos quieras, a cualquiera, en cualquier sede. Muy bien. Bueno, yo pienso en mí cuando decidí estudiar sociología, que yo ya lo tenía decidido muy pequeño, ¿no? Ya en la escuela secundaria, por algún modo me sentí atrapado por ese nombre. Es un nombre misterioso, que dice mucho y no dice nada al mismo tiempo. Entonces hay que decirle eso, me parece que hay que decirle que es una carrera que todavía, o es una disciplina, o una forma de conocimiento, que todavía es mucho lo que tiene por decir, ¿no? Que es más interesante sus propios enigmas que lo que supuestamente dice con tanta claridad, ¿no? Es mucho más interesante lo que la sociología todavía es en potencia que los modos en que correlaciona variables. Y, yo no voy a decir esto, no voy a hablar en contra de la correlación de variables, ni del análisis estadístico, digo, pero es mucho más interesante todo lo que la sociología todavía no dijo que lo que la sociología ya supuestamente dijo de manera tan cristalizada, ¿no? Así que me parece que eso refuerza la posibilidad de la potencia de la sociología como conciencia crítica de una sociedad. Quiero decir, cualquiera puede ser sociólogo, ¿no? Esto está bueno. Eso es un aspecto que me gusta de la fenomenología, ¿no? Cuando la fenomenología piensa, bueno, cualquiera puede ser fenomenólogo, hacer reducción. ¿No? Vieron que la fenomenología hay una operación del conocimiento que sería la reducción fenomenológica, ¿no? Es decir, cuando vas suspendiendo los prejuicios, los preconceptos, todo lo que es parte del sentido común. Pero para eso no tenés que estudiar fenomenología. Entonces, eso está buenísimo. Que la fenomenología diga, podés hacer reducción fenomenológica sin estudiar fenomenología, sin estudiar Berger y Luckmann, es un gesto muy democrático, muy interesante. Bueno, cualquiera puede ser sociólogo, no hace falta que un sociólogo le diga a alguien cómo tiene que hacer sociología. Con simplemente sentir el llamado de una conciencia crítica, me parece que ya está en condiciones de estudiar sociología. Así que bueno, eso me parece que es eso lo diría como balance, ¿no? De las ciencias sociales en general, ¿no? Y de la sociología porque es el nombre más venerable de todo. Me parece, no quiero ser patria, pero de todas las ciencias, de todas las carreras, fíjate qué interesante, de todas las carreras que componen esta facultad, esto que no me escuche la decana. No, pero igual la decana es muy socióloga. Me gusta la decana y es muy socióloga. Pero digo, fíjate, hay 2 que están vinculadas al trabajo social y relaciones de trabajo. Otras 2 que llevan el pomposo nombre de la ciencia, ciencias de la comunicación y ciencia política peor, una sola, ¿no? Ciencia política en singular. Nosotros estamos ahí, ¿no? No somos ni estamos tan vinculados al trabajo ni alardeamos tanto con el nombre de la ciencia. Sociología, solo una palabra, ¿no?
Y a vos te agradecemos muchísimo por el tiempo, por No, toda la por favor. conversación. Realmente fue muy interesante. Bueno, les agradezco mucho a ustedes y bueno, nada, me parece que en el escenario en el que estamos, que es todavía de vigencia la resolución 372, hay que seguir peleándola porque el único modo que se solucione o que se normalice el funcionamiento de los centros universitarios es volteando la resolución, es decir, que haya otra resolución que voltee esta. Y eso va a ser una lucha medio larga, y donde no hay que bajar los brazos, porque en donde nos gane un poco el desánimo, se avanza sobre los derechos de los estudiantes universitarios privados de libertad, ¿no? Así que bueno, eso. Gracias. No, gracias a ustedes. Muy amables. Bueno, después de la charla que tuvimos con Darío y la introducción que hicimos antes, capaz podemos intentar responder la pregunta del episodio, ¿no? ¿Por qué estudiar sociología en la cárcel? Estudiar en contextos de encierro, ¿no? Es fundamental y es un derecho por sobre todas las cosas. Pero específicamente, la sociología permite comprender desde adentro la compleja realidad social que implica la privación de la libertad. Un espacio donde el poder y el control se manifiestan con intensidad particular. Desnaturalizar, como mantra de la sociología, puede contribuir a desarticular ese pánico moral del que hablábamos y esa obsesión punitiva que suele acompañar las políticas de seguridad y la mirada social sobre la criminalidad, promoviendo de esta manera, quizás, en el mejor de los casos, una reflexión crítica sobre las verdaderas causas sociales del delito, sobre las verdaderas causas de las desigualdades y los mecanismos de exclusión que atraviesan a la sociedad entera. Claro, porque la sociología cuando entra a la cárcel no sale igual. Y quienes la estudian tampoco. Porque pensar el encierro es también pensar lo que hay afuera, ¿no? Pensar la libertad, la educación, la desigualdad, la violencia institucional, el derecho al conocimiento. Tal cual, Mati. Y para todos los que nos están escuchando, si se quedaron con ganas de saber más sobre los aportes de la sociología en estas cuestiones, les recomendamos las materias Sociología del Delito, Cátedra Pegoraro, o el Seminario de Foucault, Cátedra Murillo. Y les recomendamos también investigar sobre el programa de estudios sobre el control social, ¿no? PECOS, de, nuestro queridísimo Instituto de Investigaciones Gino Germani, ¿no? Bueno, ahora sí, podríamos ir cerrando el episodio después de las recomendaciones, sin antes decirles que les esperamos en los próximos para seguir incomodándonos y molestando con nuestra mirada sociológica. Como siempre, queremos agradecerles a los estudiantes y graduados que se sumaron a la convocatoria de este proyecto, con el desafío de acercar nuestra disciplina a toda la comunidad. Nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Además, no dejen de seguirnos en redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram y Twitter como Sociopodcast. Los esperamos ahí con más contenido y para seguir pensando sobre estos temas. Pueden encontrar los links en la descripción. ¡Hasta la próxima!